Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección número 8 y estaremos hablando sobre mayordomía. Mayordomía. Nuestro versículo clave se encuentra en 1 Corintios capítulo 4 versículo 2, que dice así: Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Repetimos, ahora bien, se requiere de los administradores, palabra clave, administradores, que cada uno sea hallado fiel. Antes de continuar, es necesario decir que por falta de tiempo no podemos leer absolutamente todas las escrituras que aquí se referencian. Sin embargo, es necesario que usted las busque, las lea y medite sobre ellas para su propia edificación espiritual. Continuemos. La mayordomía es la práctica de dar sistemática y proporcionalmente del tiempo, las habilidades y las posesiones materiales, creyendo que todo esto es un encargo de parte de Dios. Dios nos ha encargado el tiempo, las habilidades y las posesiones para usarlas en su servicio y para el beneficio de su reino. La mayordomía es una relación bilateral, es decir, de dos partes, una parte divina y la parte humana, con Dios como el socio mayoritario. Puede decirse que la mayordomía es una manera de vivir. Decimos entonces que la administración es el reconocimiento del señorío de Dios, de su persona, de su poder, de sus posesiones y el uso fiel de todo esto para el avance del reino de Cristo en este mundo. Aquí surge un punto en el cual tenemos que hacer una distinción muy importante. Es necesario distinguir entre la propiedad y la mayordomía. Surge la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre la propiedad y la administración? Punto A. La propiedad. Necesitamos comprender que Dios es el dueño de todas las cosas. Esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 14, versículos 19 y 22, en el Salmo 24, versículo 1, en el Salmo 50, versículos 1 al 12, Salmo 89, versículo 11, y en Ageo capítulo 2, versículo 8. Dios es el dueño de todas las cosas. La propiedad es el derecho de controlar dichas cosas. Podemos decir que la propiedad es el derecho de usar y disfrutar de las posesiones. ¿Y en qué difiere de la mayordomía? Bueno, la mayordomía es la administración de dichos bienes y posesiones. Nosotros no somos dueños, somos administradores, responsables y capaces de rendir cuentas acerca de nuestra administración. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 25 versículos 14 al 30 y en Lucas capítulo 19 versículos 11 al 26. Entonces, ¿en qué se distingue la propiedad de la mayordomía? Como ya dijimos, la propiedad es el derecho de controlar, el derecho de usar y disfrutar de las cosas, de los bienes, de las posesiones, mientras que la mayordomía es la administración de la propiedad en favor de otra persona. Como ya mencionamos, esta es una relación bilateral, una relación entre Dios y el hombre, una relación en la que Dios es el dador y el hombre es el recibidor. Dios es el dueño y el hombre es el mayordomo. Dios es el propietario, mientras que el hombre es responsable, rinde cuentas y es capaz de usar, abusar y perder todo lo que está administrando. Esta es una relación en la que Dios es el retribuidor y el hombre es el retribuido. Aquí surge otra pregunta. ¿Cuáles son las relaciones que existen entre el dueño y el mayordomo? En primer lugar, punto A, somos administradores de la vida, lo que hemos recibido. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, Hechos capítulo 17, versículo 25, y Santiago capítulo 1, versículo 17. Punto B. También somos administradores del tiempo, lo que se nos ha asignado. Esto lo vemos en Proverbios capítulo 24, versículos 30 al 34 y en el Salmo 90, versículo 12. Punto C. También somos administradores de los talentos que Dios ha puesto en nuestras vidas, lo que se nos ha dado para usar. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Punto D. También somos administradores de las posesiones, es decir, lo que se nos ha encargado. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21 y en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Punto E. Y este es probablemente el punto que todos recordamos cuando hablamos sobre mayordomía o administración: las finanzas. Somos responsables de administrar lo que trabajamos para obtener. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 16, versículos 1 y 2. Ahora bien, ya hicimos la distinción entre la propiedad y la mayordomía, y también ya hemos establecido las relaciones que existen entre el propietario y el mayordomo. Ahora surge otra pregunta: ¿cuáles son los requisitos de un buen mayordomo?
Esta es una pregunta muy importante y es necesario que analicemos bien estos puntos. Veamos los requisitos para un buen mayordomo. Punto A. El mayordomo debe ser fiel. Esto significa que es fiable y se puede confiar en él. Esto podemos encontrarlo en 1 Corintios capítulo 4 versículos 1 y 2. Punto B. El mayordomo es educable. Esto quiere decir que está abierto a la instrucción. O, para ponerlo en términos más simples, está dispuesto a aprender. Esto lo encontramos en el Salmo 27, versículo 11. Otro punto, punto C. Además de ser fiel y educable, el mayordomo debe tener el deseo de ministrar. El deseo de ministrar. Esto significa que tiene la motivación para servir. Y podemos encontrarlo en Romanos capítulo 12, versículos 10 al 13. Y no solamente debe tener el deseo de ministrar o ser servicial, sino que también debe tener un corazón de siervo, y este es nuestro punto D, tener un corazón de siervo, es decir, no intentar ser el jefe. Esto lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Continuamos. Punto E. El administrador o mayordomo debe tener también la disposición para dar. Disposición para dar. Es decir, que tiene un espíritu generoso, lo cual probablemente a muchas personas se les dificulte, pero es requerido de un mayordomo el tener la disposición para dar. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 6, versículo 38. Recapitulamos. El mayordomo debe ser fiel, es decir, digno de confianza. También debe ser educable o estar abierto a la instrucción. Asimismo debe tener el deseo de ministrar o tener la motivación para servir. También es importante que el mayordomo tenga un corazón de siervo, es decir, que sea servicial, sumiso, nunca intentando ser el jefe. Todo buen mayordomo debe tener la disposición para dar, es decir, tener un espíritu generoso. Y estas son las cualidades o requisitos para ser un buen administrador, un buen mayordomo. Ahora veamos otra pregunta. ¿Deben los mayordomos rendir cuentas? Una vez más, ¿deben los administradores rendir cuentas de su administración? Para responder a esta pregunta necesitamos ir a la Escritura. En Lucas capítulo 16 versículos 1 al 13, que dice así. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú? ¿Cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Retornando a nuestra pregunta sobre si los mayordomos deben rendir cuentas sobre su administración, la respuesta es un rotundo sí. Los mayordomos rinden cuentas de su administración. Es momento de que veamos otra pregunta. ¿Es posible perder la mayordomía? Claro que es posible. Vamos a profundizar en la respuesta a esta pregunta. Punto A. El mayordomo administraba la propiedad de su amo. Punto B. Se acusó injustamente al mayordomo de ser un despilfarrador. Punto C. El amo pidió cuentas al mayordomo por sus acciones. Punto D. El mayordomo casi pierde su trabajo a causa de estas acusaciones. Punto E. El mayordomo inmediatamente cobró las deudas, descontando el dinero debido.
Punto F. El amo reconoció que el mayordomo demostró su inocencia y además fue sabio. Punto G. Cuando la escritura habla sobre riquezas injustas, estas significan dinero, mientras que lo verdadero son cosas que el dinero no puede comprar. Punto H. La palabra fidelidad es una palabra clave utilizada 4 veces en los versículos del 9 al 13. Y como ya vimos, el primer requisito para un buen mayordomo es que sea fiel. Dios espera que seamos fieles. Punto I. Asimismo, podemos hacer amigos a través de las riquezas injustas, al invertir sabiamente nuestro dinero en otras personas. Vamos en nuestras Biblias a Proverbios capítulo 15, versículo 16, que dice así: Mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Otra versión lo expresa de esta manera: Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. ¿Qué es lo que nos enseña esta escritura? Que nuestra actitud hacia el dinero revela mucho sobre nuestro corazón. Dice la palabra en Mateo 6, versículo 21, Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Muy bien, ya hicimos la distinción entre propiedad y administración. Ya hemos visto los requisitos para ser un buen mayordomo. Ya hemos discutido si es que los mayordomos deben rendir cuentas de su administración. Y asimismo hemos visto si la mayordomía puede ser perdida. Es momento de responder a otra pregunta. ¿Cómo puedo transferir la propiedad a Dios? Repetimos, ¿cómo puedo transferir la propiedad de mis bienes hacia Dios? Punto número 1. Toda decisión sobre cómo gano y cómo uso mi dinero se basará en principios escriturales. Es decir, toda decisión que debamos tomar respecto a nuestras finanzas debe tomarse con base en lo que dice la palabra de Dios. Punto número 2. Si es que queremos transferir nuestra propiedad hacia Dios, debemos vernos como administradores, como mayordomos, y no como dueños. Esto significa reconocer que no hemos ganado nada por nosotros mismos o por nuestros méritos, sino que todo ha provenido de parte de Dios. Punto número 3. Dios tiene el derecho inalienable de tomar o quitar mis posesiones como Él desee. Es decir, Él es el único que tiene derecho de añadir o de sustraer más posesiones, más bienes, más bendiciones bajo mi administración. Punto número 4. Al darle a Dios la propiedad de mi dinero, le estoy permitiendo que obre sobrenaturalmente a través de él. Es decir, cuando rendimos la propiedad de nuestros bienes materiales, de nuestras finanzas, de nuestro dinero, estamos destinando todos esos recursos para que Dios los use de una manera especial para bendecir a los demás. Punto número 5. Dios requerirá que obedezca sus mandamientos una vez que le transfiera la propiedad de mi dinero. Esto es, no solo se trata de darle a Él la propiedad, la posesión de nuestro dinero, de nuestros bienes, sino que también debemos someternos en obediencia a sus mandamientos. Al pasar de ser propietarios a meros administradores de todos estos recursos, debemos someternos en obediencia a los mandamientos y lineamientos que Dios tiene para nosotros. Es decir, ya no manejaremos nuestro dinero a nuestro antojo, sino que lo administraremos conforme a la voluntad de nuestro Dios. Punto número 6. Estar conscientes de que algún día rendiremos cuentas de cómo administramos los bienes que Dios nos ha encargado. Algún día responderemos por todas las cosas que Dios puso en nuestras manos y sobre cómo las utilizamos. Por esta razón es necesario poner a disposición del Señor todo lo que tenemos, para que Él nos dirija cómo usar todas las cosas de manera sabia. Punto número 7. Generalmente, Dios primero pide mi objeto más preciado. ¿Qué significa esto? Que cuando yo le transfiero al Señor la propiedad de mis bienes, de mis posesiones, de mi dinero, de todo esto, Él va a pedir que primero le entregue aquello que yo más aprecio. Es muy sencillo entregar primero bienes que no tienen gran importancia para nosotros, pero la manera más efectiva de comprobar si realmente hemos transferido la propiedad al Señor es entregar primeramente aquello que más queremos. Y no solo hablando de bienes materiales, sino de habilidades, de tiempo, de todo cuanto tenemos y podemos hacer en esta vida. Punto número 8. Darle a Dios la propiedad legítima de mis bienes significa que muero emocionalmente a ellos.
Muchas veces otorgamos un valor sentimental a las cosas y por eso no queremos deshacernos de ellas. Pero al rendir la propiedad de nuestros bienes y posesiones ante el Señor, morimos emocionalmente a estas cosas. Ya no tienen el mismo valor que solían tener. Punto número 9. Las acciones de Abraham son un ejemplo excelente de cómo transferir la propiedad de mis bienes a Dios. Y esto nos remonta principalmente al punto anterior, el entregar nuestro objeto más preciado y morir emocionalmente a él. Todos conocemos la historia de cómo Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, siendo este niño lo más preciado que Abraham tenía. Abraham pudo desobedecer, pudo haber dicho que no. Sin embargo, él obedeció a la voz de Dios y rindió la propiedad de su hijo Isaac ante el Señor. Y con esta acción de fe, Abraham demostró ser un buen administrador, un buen mayordomo de todo lo que Dios había puesto en sus manos. Todos conocemos la historia. Dios no solamente salvó la vida de Isaac, sino que también multiplicó los bienes de Abraham y lo hizo inmensamente rico, además de multiplicar su descendencia. Por último, punto número 10. Este día he propuesto servir al Señor y no al dinero. Como leímos hace unos instantes, nadie puede servir a dos señores. No es posible servir a Dios y a las riquezas. Pero cuando usamos las riquezas para servir a Dios, Dios multiplica sus bendiciones sobre nosotros. Concluimos esta lección con una pregunta que internamente debemos responder. La pregunta es, ¿eres dueño de tus bienes o tus bienes son dueños de ti? Nunca permitamos que las posesiones materiales tomen el control de nuestras vidas. Al contrario, rindamos la propiedad de todos estos bienes ante el Señor y seamos buenos administradores de todas estas cosas, para que el Señor multiplique sus bendiciones sobre nosotros. En esta lección aprendimos a distinguir entre la propiedad y la mayordomía. Aprendimos también cuáles son las relaciones que existen entre Dios, el dueño de todas las cosas, y el hombre, el administrador de estas cosas. Asimismo, analizamos cuáles son los requisitos para ser un buen administrador. Respondimos la pregunta sobre si los mayordomos deben rendir cuentas de su administración y también aprendimos cómo transferir la propiedad de nuestros bienes al Señor. Te invito una vez más a que busques, leas, medites e incluso memorices todas las referencias escriturales que hemos dado en esta lección y que por tiempo no hemos podido leer completamente. Vuelve a analizar este estudio sobre la mayordomía para que tengas una buena comprensión sobre cómo ser un administrador de las cosas que Dios nos ha encargado en esta vida. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.